Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Otro de los frutos que hemos encontrado para seguir en el orden de la enseñanza, que vienen como consecuencia de haber atravesado las aguas de la prueba, es la gracia de Dios. Tome nota como la gracia de Dios, pues porque mire, amado hermano, cuando nosotros atravesamos problemas, cuando nosotros atravesamos vicisitudes y circunstancias difíciles, definitivamente son situaciones que no queremos atravesar, porque ninguno de nosotros se pone contento cuando los problemas llegan a su hogar a tocarle la puerta. No sé si usted se pone contento, pero cuando la vicisitud y el problema toca a cada una de nuestras vidas, no es muy agradable. Pero es importante entender que después de ese tiempo, que definitivamente ha traído prueba, ha traído tribulación, tal vez ha traído lágrimas, ¿verdad? No sé qué es lo que haya producido alguna prueba en nuestras vidas. Tenemos que observar y tenemos que visualizar cómo, amado hermano, posteriormente de haber atravesado por ahí, hay dádivas de parte de Dios. Hay formaciones en nuestro corazón, en nuestra alma, que se van a producir como consecuencia de haber atravesado ese momento álgido y difícil. ¿Alguno de nosotros alguna vez ha pasado por alguna prueba? Levánteme su mano. Y a veces uno quiere que esa prueba se termine pronto. Y ahí está uno en el proceso. Y cuando termina la prueba, ¿verdad? Uno dice, bueno, bendito Dios, ya esta situación terminó. Pero posteriormente, a priori, después, uno se da cuenta que hay cambios en el entorno. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y qué pasó, verdad? Ojo, cambios para bendición. Un momento, como yo le digo regularmente, un calentón para mí es un momento difícil. Es como que lo metan a uno hacia el horno. Pero esos momentos álgidos y esos momentos de dificultad, el propósito de Dios es producir frutos en medio de nosotros. Y cuando platicamos de los frutos, yo le conté a usted o le comenté a usted en la primera prédica acerca de esta enseñanza, que no hablábamos de los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de la fructificación de las aguas de la prueba, no estamos hablando que van a ser manifiestos los frutos del Espíritu. Eso se tienen que ir dando poco a poco conforme vamos creciendo en el Evangelio. Pero cuando han habido circunstancias difíciles, cuando nosotros consideramos que hemos estado inmersos o hemos sido pasados por el agua de la prueba, que vale la pena recordar que escrito está, que dice la Biblia, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Quiere decir que las aguas de la prueba no van a producir muerte, van a producir, diga conmigo, transformación. Y es ahí donde uno tiene que ser acucioso después de las circunstancias difíciles, porque mire, amado hermano, los problemas no se van a terminar en su vida. Eso de que vamos a la iglesia, tal vez los problemas se me terminan, no, se ponen a veces más difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado viene en tal circunstancia que al acercarnos delante de Dios, lo más evidente que va a suceder es que se evidencien aquellas cosas en nosotros que no son gratas delante de los ojos de Dios. Entonces, a pesar de atravesar por las aguas de la prueba, que hemos visto diferentes tipos de agua, usted recordará que se lo enseñé en la primera prédica que hablamos acerca de ello. Lo interesante, lo importante es que esas aguas van a producir un fruto, o van a producir frutos, porque son diferentes. Uno de los frutos que se producen como consecuencia de haber pasado el proceso de la humillación, independientemente bajo qué parámetro haya sido ese proceso de formación de humillación, ¿verdad? Siempre van a haber frutos posteriores. Por eso la Biblia dice, amado hermano, que cuando la corrección llega, dice no es motivo de gozo. Dice que la corrección no es motivo de gozo al momento de recibirla.
Entonces, cuando se atraviesa por vicisitud, por problemáticas, tenemos que, con todo el ahínco y con todo el arsenal espiritual que Dios nos ha dejado, procurar atravesar ese momento de humillación. Perdón, ahorita voy para acá, Sergito. Sabiendo que después de ello van a haber frutos, pero tenemos que estar observantes con respecto a ellos y vamos a darnos cuenta cómo esa situación muchas veces cambia internamente nuestro ser. Sergito, por favor. Hebreos 12:11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Cuántos queremos ser entrenados por la humillación, amado hermano? Yo creo que nadie. No, pastor, yo Cruz Calavera y Camposanto, diría usted, tal vez, ¿verdad? Pero déjeme decirle que ese momento produce frutos dulces. Ese momento difícil que probablemente estés atravesando o hayas atravesado, si es que recién has terminado un proceso, quiero decirte que lo que viene hacia adelante, si es que lo has aprendido a atravesar correctamente, va a traer frutos. Y uno de los frutos que vienen como producto de haber atravesado las aguas de la humillación es la gracia de Dios. Mire cómo la gracia de Dios es un fruto que viene a nuestras vidas como consecuencia de haber atravesado un momento de adversidad. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 6, usted lo tiene ahí en pantalla también para los hermanos de las redes. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién es Él? Nuestro amado Dios. Él da gracia. Por eso dice, Dios resiste al soberbio. Y mire, un fruto del humilde es la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia no viene así nada más, sino que la gracia viene a manifestarse en la vida nuestra en ciertos momentos como consecuencia de haber atravesado un momento de prueba y un momento difícil de adversidad. Entonces Dios va a extender esa gracia, por lo que vemos en el versículo de Santiago 4:6, a aquellos que se humillan. Es decir, para poder ser partícipe de la gracia del Señor, una de las cosas que debe de existir en mi vida es la humildad en Dios. Y la humildad de Dios, amado hermano, no es aquel que anda con la cabeza agachada o humilde. Es lo que nosotros muchas veces nos enseñaron. A ese Señor como es de humilde, porque su vestimenta es una vestimenta no de lujo, sino que es una vestimenta sencilla. Y hemos confundido en la dicción de nuestro entorno el aprender a entender acerca cuando una persona, amado hermano, tiene humildad en su vida. Esa humildad no se circunscribe a una forma de atuendo, sino que la humildad es una condición y es una manifestación en el corazón de un hijo de Dios. Y esta debiese de ser una cualidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aprendan de mí. Quiere decir que la humildad es una lección de vida. O sea, no es humilde el que dice ser humilde o el que cree ser humilde o el que anda vestido de una manera sencilla, sino que la humildad, amado hermano, es una condición que va a producir frutos. Pero es que tú y yo sabemos que hemos atravesado correctamente las aguas de la humillación, porque déjeme decirle que no todas las pruebas se pasan a la primera. Hay exámenes en la universidad que hay personas las pasan 2, 3, 4 veces, ¿verdad? El EPS, ya voy por la tercera vez con el EPS y no hay manera que lo saque, porque el que me tocó de catedrático, mire pastor, qué complicado. Afortunadamente el catedrático que aprueba aquí la clase de humildad se llama Cristo Jesús. Y Él es diferente a todos nosotros. Entonces, la humildad produce un fruto llamado gracia de Dios en nuestra vida. Por eso es que algunos cuentan con gracia más que otros, pues porque al final del día esa gracia es un producto de un proceso de humildad que hemos podido atravesar delante de Dios. Ahora, ¿qué es? Mire, esa palabra gracia.
Mire cómo aquí se nos amplía el contexto, porque yo le dije, Señor, ¿cómo es posible que la gracia sea una dádiva producto del agua de la humillación? Entonces, la palabra que traduce gracia en el griego original, según ahí está el numeral en la concordancia, ya no se lo voy a explicar, se lo he explicado muchas veces, es la palabra charis. Esa palabra charis significa gracia. Dice de manera o acción, ya sea abstracto, concreto, o figurativamente, o espiritual, que esto es lo que a nosotros nos interesa, la perspectiva espiritual. Dice que específicamente es la influencia de Dios, influencia divina, sobre el corazón de cada uno de nosotros y su reflejo en el diario vivir. Quiere decir que el haber atravesado esas aguas y ese fruto, ese charis o esa gracia, es manifiesta como producto, y tú la vas a notar porque empiezas a vivir de una manera diferente en esa gracia. Esa gracia es merecedor. Mire, este es el año el cual por nuestra voz apostólica fue decretado el año del reconocimiento. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Y en ese año de reconocimiento la gracia de Dios debiera de ser imperativa, necesaria en la vida de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? Del reflejo del testimonio de vida. Pero algo que a mí me llama la atención es que esta misma palabra gracia habla acerca de merecer aprobación. Ojo, por parte de Dios. Porque usted recordará que desde el primer día que yo empecé a procurar enseñarle acerca de la proclama profética, acerca del año del reconocimiento, una de las cosas que Dios habló, y yo procuré ministrarlo inmediatamente en la casa, fue el entendimiento de que muchas personas consideraban que en este año del reconocimiento venían reconocimientos ministeriales. Lo primero que uno aduce: me van a reconocer finalmente como el siervo que soy. Pero procuramos de alguna manera enseñar a la luz de la palabra que la aprobación, usted no me va a dejar mentir, que la aprobación más importante y la que realmente debemos de buscar era el reconocimiento y la aprobación de Dios. Entonces, en este año del reconocimiento, una de las cosas, mire hermano, qué tremendo, que debemos de procurar buscar de una manera vehemente, que es de una manera vehemente, constante, es alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el merecimiento de la aprobación. Allá dice, mire, aprobar, congraciarte, favor. ¿Cuántos necesitamos un favor de Dios? Pero mire cómo es la palabra, porque cuando nosotros decimos queremos un favor de Dios, pensamos que ese favor viene nada más para tomarlo o porque lo merecemos. Es ahí donde yo no converjo con la iglesia emergente. ¿Y qué nos importa que usted no converja, pastor? Dirían los hermanos en la televisión. Pero tenemos que entenderlo desde la perspectiva bíblica. Porque la iglesia emergente es aquella iglesia que a todo mundo le dice: tú eres cabeza y no eres cola. Es una verdad. Dios te ha destinado a ti para estar por cabeza y no por cola. Dios te va a poner adelante de las naciones. Y se vende una idea de prosperidad y se vende una idea de merecimiento, al cual de alguna manera colocamos a Dios como el obligado a darnos, cuando nosotros tenemos que entender que todo eso viene como consecuencia de la gracia de Dios. Porque vemos acá que gracia significa aprobación. Pero ¿cómo yo puedo merecer esa aprobación? Mire cómo es Dios de tremendo, porque nosotros a veces le pedimos a Dios. Padre, responde. Tu hijo merece, tu hijo, Señor, por favor, dígnate a verme. Pero la gracia de Dios viene como consecuencia. Nosotros pedimos gracia, nosotros pedimos aprobación, nosotros pedimos, amado hermano, merecimiento, gozo, gracia, gratitud, mérito. Pero para que eso llegue a nuestras vidas, tenemos que aprender a atravesar las aguas de la humillación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, amado hermano, que la gracia Dios la da a los humildes. Pero humilde es aquel que ha sabido atravesar correctamente
las aguas de la prueba en la dimensión de la humillación. Entonces, cuando yo atravieso el proceso de la humillación y apruebo ese proceso, una de las cosas que Dios me regala a mí es la aprobación en mi manera de conducirme. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que la prueba al inicio no es motivo de gozo. Pero dice la Biblia, y encaja perfectamente en este contexto de la palabra, podríamos empatarlo. Posteriormente produce, ¿qué dice ahí? Frutos. Frutos. Y uno de los frutos de haber sido humillado, tú dirás, pero qué difícil atravesar las aguas de la humillación. Sí, pero tienes que saber que la única forma de lograr tener gracia de Dios, o una de las formas que Dios utiliza, tal vez esa es la manera más correcta, una de las formas que Dios utiliza para darte a ti reconocimiento y aprobación es haberte pasado previamente por un proceso de humillación. Por eso el Señor dice, y aquí es donde entendemos, José Carlos, que Él ve de lejos. ¿A quién? Aquí le está dando el versículo al revés. ¿A quién ve de lejos? Al altivo, pero de cerca. Quiere decir que de cerca Dios mira al que ha sido probo atravesando su proceso de humillación, entiéndase en la dimensión que le corresponda. ¿Cuántos hemos atravesado un momento de humillación en algún momento de nuestra vida? Eso va a traer frutos. Empieza a observar, porque una de las dimensiones que se habilita se llama gracia de Dios. Ojo, hay que aprender a atravesar las aguas de la humillación correctamente. ¿Y cuál fue la forma correcta que vimos de que se nos podía manifestar el entendimiento de que estábamos atravesando correctamente las aguas de la humillación? Es porque de alguna manera desaparecen aquellos 6 gigantes que vimos que le fueron manifiestos. ¿A quién? Voy a empezar a preguntar para ver si traemos la secuencia de los eventos. ¿A quién se le manifestaron 6 gigantes en el Jordán? A Naamán. ¿Se recuerda usted cuáles eran algunos de esos gigantes? Por beneficio a los hermanos que están en la televisión y en las redes, perdón que no te habíamos llevado inmediatamente el micrófono. Por favor, si los puedes volver a leer. Enojo. El enojo era una manifestación. Si seguimos siendo enojados, quiere decir que aunque hayamos sido calentados en la humillación, pero seguimos teniendo alguno de ellos, quiere decir que las aguas no han sido atravesadas correctamente. Y para poder ser aprobados por Dios y obtener la gracia de Dios, tenemos que saber que estos gigantes, bajo la perspectiva de lo que estábamos analizando en Naamán, debían de desaparecer, porque a él se le manifestó, número 1, el enojo. Murmuración. Sigue. Utilizar métodos humanos. 3. Comparar con los demás. 4. Impaciencia. 5. Oír palabra y no ponerla en obra. 6. Idolatría ministerial. Y la idolatría ministerial. Estos eran 7 gigantes manifiestos en la vida de Naamán. Usted recordará que cuando Naamán, después de que llega el profeta delante de él, se va molesto y se empiezan a manifestar esas 7 actitudes. Quiere decir que esas actitudes estaban presentes cuando él todavía no tenía humillación en su corazón, es decir, no reconocía el nivel de la humillación delante de Dios. Entonces, para yo saber que las aguas de la prueba, las aguas de la humillación, he avanzado correctamente, es porque estos gigantes desaparecen. Entonces, cuando yo he atravesado las aguas de la prueba de una manera correcta, yo ya no soy un hombre inflamado en el carácter. Ya no soy un hombre que murmura. Ya no soy un hombre que espera buscar respuesta por parte del mundo previamente a buscar una respuesta. O sea, esos 7 gigantes desaparecen. Como consecuencia de que ya no están, viene una aprobación por parte de Dios. Y en esa línea de aprobación por parte de Dios, para atravesar correctamente el proceso. Hay personas, amado hermano, que los procesos se nos extienden por años, porque difícilmente logramos nosotros ceder nuestro corazón delante de Dios. Y eso lo hemos visto a la luz de la palabra y se lo he procurado explicar. Habrán tal vez otras figuras, pero la que más me gusta a mí es como el pueblo de Dios, pudiendo atravesar desierto en 10 días, tardó 40 años. Eso es claramente una ejemplificación de cómo muchas veces los procesos se nos extienden porque no hemos aprendido a obedecer la voz de Dios.
Por eso es que siempre en esta casa hemos dicho desde un inicio, la prueba tarda. ¿Cuánto tiempo tarda la prueba? La prueba va a tardar el tiempo que tú tardes en aprender la lección. Es decir, usted no va a salir aprobado de auditor en la universidad hasta que apruebe el examen. Sí, pero ya lo recibí 10 veces, las 10 veces lo ha perdido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la prueba que hoy tengo? Cuando el Señor constate que has aprendido la lección. Y hay lecciones que debieran de ser de aprendizaje pronto, 10 días, inmersión. Y ahí está el hermano, 40 años dándole vuelta al mismo desierto, hermano. ¿Por qué? A causa de la dureza de su corazón. Entonces, un proceso de humillación produce frutos dignos de arrepentimiento. Y una de las cosas que nosotros vemos a la luz de la palabra que produce aprobación por parte de Dios es al haber atravesado las aguas de la humillación. ¿Cómo pueden humillar a una persona? Bueno, en el caso de Naamán se ofendió porque no lo quiso atender el pastor, ¿verdad? Yo quiero que el pastor Byron me atienda. No tiene tiempo ahorita, pero te va a delegar a alguno de sus escuderos. Lo siento, yo quería ser atendido. Y dan la vuelta y se van. Naamán, ¿verdad? Cuando aprendamos a rendir esa prueba que hoy estás atravesando delante de Dios y venga la aprobación, una de esas manifestaciones de que he aprobado la prueba de la humillación y de la humildad he adquirido de parte de Dios, es cuando viene la aprobación de parte del Señor. Y entonces las cosas se... ¡Hala, pastor! Yo tenía ya 3 años buscando trabajo y solo llegué a la iglesia, me ministraron y al otro día me sale trabajo, pastor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a entender que Él es el soberano sobre nuestras vidas. Entonces yo sé que las aguas de la humillación las he atravesado correctamente. Eso es un análisis introspectivo. Cada uno, dice la Biblia, cada uno que júzguese a sí mismo. No, Señor, yo creo que esta vez, Señor, yo sí le puse ímpetu a esta situación, Señor, que ya me cansé y le puse atención, y bendita misericordia de Dios, yo creo que esta vez sí, a la semana, a los 15 días, al tiempo que sea, pastor, después de 3 años, ahora sí tengo, mire, me salió trabajo, pastor. ¿Por qué es? ¿Por qué será? Que solo la dijo, ¿verdad? Mire, porque hay aprobación de parte de Dios. Entonces, cuando yo paso por las aguas de la prueba, una de las manifestaciones de Dios sobre mi vida es su gracia, es su aprobación. Amado hermano, es en el tiempo en el cual Dios empieza a abrir puertas. Y tú dices, pastor, yo no sé qué pasó en mi vida, pero ahora las cosas son diferentes. Mire, me empezó con la situación del trabajo. Yo decía, Señor, que necesito un trabajo para darle una vida digna a mi familia. Y dije, bueno, voy a buscar un trabajo y pues quiero vivir decentemente con mi familia. Y le pedí un salario que iba conforme a mi necesidad. ¿Y sabe qué, pastor? Ahora me dieron el doble del salario. Yo iba por ¿cuánto es el salario mínimo? Hoy ya cambió, pero tengo entendido, o lo van a cambiar el otro año. Que ahí tengo otro montón de dudas también. Ya no me voy a meter otra vez en política, porque hermano, después lo acribían a uno allá afuera. ¿Cómo tú sabes que has tenido la aprobación de Dios? Porque las cosas empiezan a salir diferente. Y una de las dádivas de Dios, mire, ¿qué le quiero decir? Después de ese calentón de humillación que ha pasado, pues, después de esa vergüenza, después de ese enojo, usted sabe que viene la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor desciende de una manera diferente sobre usted y los suyos. Entonces, la gracia de Dios, la aprobación de Dios, es importante obtenerla de parte del Rey, y ese es un fruto de haber sido humillado. No queremos humillar. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene aprender de mí, que soy humilde. ¿Por qué? Porque en esa humildad van a tener dádivas.
van a tener bendiciones, van a tener, mire, uno llega a la iglesia, Señor, Padre, que me honren, mi Dios, y dame casa, carro, sueldos, puntos, Señor, una cuenta bancaria así gorda, Padre, dame también una casa por allá donde la construyen los míos. Y uno empieza a pedir. Pero quiero decirte que el honor y la riqueza vienen como producto de la humillación. Proverbios. Así que ya no venga a pedir dinero a la iglesia, mejor venga a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque en la honra a Dios después viene la dádiva de bendición. No sé si me estoy dando a entender. A la iglesia no se le viene a pedir a Dios dinero, a la iglesia se viene a honrar a Dios como consecuencia de honrar genuinamente. Porque a Dios usted no se lo va a poder vacilar. Ay, voy a ir a la iglesia, entonces tal vez ahora que voy a la iglesia el Señor me arregla los clavos. No, peor se le ponen. Porque lo que trae adentro del tacuche son un montón de cucarachas, grillos y uno que otro chamuco ahí metido. Las cosas se ponen álgidas. En lo que el Señor lo empieza a perfeccionar y a limpiar. No, Señor, yo quiero que me cambies mi economía y hoy voy a ir a pedirle al Señor por una mi plaza. No, hombre, venga, póstrese y hónrelo. Venga, postre y humillaos pues delante de la presencia de su Dios. Y como consecuencia vienen frutos. Y dice la Biblia, recompensa. Por eso es que a la iglesia no se llega a pedir dinero ni se llega con chequera. Se llega con un corazón humilde y agradecido. Póngale pausa. ¿Por qué? Porque a ese corazón humilde y agradecido dice Proverbios que recompensa de la humildad y el temor a Jehová es la riqueza. Que la iglesia ha estado buscando donde no le corresponde buscar. Un hijo de Dios no pide coimas para hacer negocios. Honra el nombre de Dios y Dios lo bendice ¿con qué? Con riqueza y lo vuelve a honrar. ¿Alguien aquí necesita riqueza? Levanta su mano. ¿Usted quiere un mejor salario? ¿Quiere un mejor ingreso? ¿Cuánto necesitamos eso? Aquí está el secreto. No es traer los diezmos al alfolí, eso es una parte de. La Biblia dice que ¿qué es una recompensa? Búscame por favor, Sergito. ¿Qué quiere decir recompensa? En el diccionario de la Real Academia. O un diccionario de esos que son. Mire, la gente pidiendo dinero en las iglesias, ¿qué es eso? Se ha enseñado equivocadamente. ¿Quieres que Dios te provea y que te tenga en sobreabundancia? Sé humilde delante de Dios. Tolera los procesos de humillación en tu vida, porque todo proceso de humillación va a traer frutos. Uno de ellos, honor y riqueza. O sea que cuando yo tengo necesidad y le digo, Padre, soy tu hijo, Señor, por favor provee, y usted muestra gratitud y honra delante de Dios, usted sabe que está operando correctamente, procurando proveer a su casa a través de la humildad y suplir toda necesidad. Dime por favor, ¿qué quiere decir recompensa? Dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por un servicio o como reconocimiento por un mérito o una buena acción. Eso me deja a mí pensativo en la línea de la antítesis. Quiere decir que si estoy atravesando prueba y si estoy atravesando problema, ¿qué me hace falta? Estoy pasando un problema serio de provisión en casa. Ahí estás. Habrá que ver en el contexto, si alguien puede ir a este Proverbio 22:4. Yo recuerdo haberlo leído, pero sí quisiera que por favor me lo constate, que me vaya tal vez a la versión King James o a una Reina Valera con más y me busque qué palabra traduce riqueza. Porque tú podrías decir, pastor, la Biblia se refiere a la riqueza espiritual. Pero esta de la que habla aquí no es riqueza espiritual. Es una remuneración. Esta palabra riqueza es la palabra osher. Esa es la que te aparece ahí, ¿verdad? Aunque estamos hablando de lo mismo.
Quiere decir que cuando la Biblia se refiere del temor de Jehová son las riquezas, la palabra que se usa ahí es la palabra osher. Entonces no estamos hablando de algo de línea espiritual, sino que quiere decir riqueza, quiere decir bienes, quiere decir remuneración. La remuneración es un pago en retribución a. Y riqueza. ¿Este de quién era? Tuyo. Ya se lo estaba regalando a tu hermano. Ya te había mandado el Señor riqueza vos y no la recibiste. No sé si me estoy dando a entender. A la iglesia no se le viene a pedir dinero a Dios, se le viene a honrar, se le viene a adorar, se viene uno a postrar y todo ese proceso. Dentro de los frutos, que no es el único, hemos visto ya diferentes frutos, pero dentro de los frutos, producto de tu humillación delante de Dios o de pasar un calentón de humillación, sea cual sea, en la línea que sea, dice la Biblia, mire, que es una recompensa, es un regalo que Dios da. El regalo, consecuencia de ser humilde y de aprender a agachar la cabeza y pasar muchas veces la humillación, que no es fácil. ¿No cree usted que para nuestro amado Señor Jesús fue sencillo haber agarrado la cruz, amado hermano, y viajar hasta el Gólgota? Desde antes le habían estado pegando, lo habían estado escupiendo, le habían estado haciendo bromas fuera del lugar. Si eres, vamos a ver, dime quién es el que te está bofeteando. Cuando tenía la cruz, perdón, la corona. ¿Usted no cree que ese fue un proceso de humillación? Y el Señor te dice hoy, aprende de mí. Eso dice el Señor Jesús. Yo solo le estoy pasando el mensaje del Señor Jesús. Aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. Si aprendes humildad, va a venir honor y honra sobre tu vida. O sea que aquí el rollo no es venir, Señor, por favor, casa, carro, sueldos, puntos, que me suban el salario, Señor, que poquito gano, por favor, mándame un poquito. No, venga, póstrese y adórelo. Cuando Dios vea que tu adoración es genuina, porque también a veces viene uno a botar lágrimas de cocodrilo, hermano. Vamos a ver si tal vez hoy Dios me responde con una lágrima de cocodrilo. Cuando Dios ve que tu humillación es genuina, te espera una recompensa. Te espera una recompensa. Bueno, dos, acá, en esta línea. Honor, que es honra, y riqueza material. Yo no se lo vengo a ofrecer como doctrina de la prosperidad, yo solo le estoy enseñando Biblia. Mire pues, es la palabra que le leí hace unos minutos, osher, riqueza. Remuneración, riqueza y bienes materiales. O sea que los bienes materiales y la riqueza no se le piden a Dios, se le honra. Te humillas, reconoces tu dependencia. Toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Oh Señor, Padre, por favor te lo ruego. Tú no vas a pedir incremento salarial, tú no vas a pedir un nuevo trabajo. Tú te postras y te honras a Dios. Y como producto de esa humillación, dice el libro de Proverbios que Dios destina. Pero hermano, ojo, es Dios el que aprueba. No, pastor, si mira yo cómo me humillo delante de Dios y viera que Dios no me responde. Dios es Dios, hermano. A tu pastor podrás engañar, pero a Dios nunca. Entonces la próxima vez que usted mira a alguien que tiene problemas económicos, mándelo a adorar. Vaya a adorar a Dios. Vaya y humíllese delante de Dios. No, pero si yo lo que necesito es un mejor salario, vaya. Ese va a ser su consejo de aquí en adelante. Cuando alguien le llegue a contar ahí, mire, tengo necesidad y será que usted no sabe de algún trabajo, vaya a la iglesia mejor y vaya a humillarse delante de Dios. Pero si lo que tengo es hambre y necesito dinero, vaya y humíllese delante de Dios. ¿Lo está mandando usted al lugar correcto o no? Entonces, ¿de dónde proviene tu riqueza
¿Y de dónde proviene la bendición económica sobre tu vida? De aprender a ser humilde delante de Dios. Y mire lo que significa honra. Riqueza, osher, y honra. Ahí aparece otra vez la palabra kabod, que es el nombre de una gloria también. De veras que sí va. Quiere decir que detrás de la humillación hay una gloria. ¿O no? ¿O solo yo lo estoy viendo acá? Si viene honra, y esa palabra honra, usted podría decir literalmente, recompensa de humildad y de temor de Jehová son las osher y la kabod. Quiere decir que detrás de la humillación hay una gloria escondida. Porque esa palabra honra, que es una recompensa de humillarme delante de Dios, produce propiamente peso, esplendor, copiosidad, gloria, glorificar, glorioso. Queremos ser honorables en medio de nuestra sociedad, que la gente reconozca que tú eres un hombre que se humilla delante de Dios, una mujer que te humillas delante de Dios. Esa humillación no solamente va a producir lo que a mucha gente le gusta ver, ¿verdad? La riqueza, pero va a producir majestad, nobleza, poder. Mire, vuelve a remarcar la riqueza, allá al fondo, sí, riqueza y suntuosidad. A mí me late que, por lo que estoy aprendiendo hoy, a mí me late que la gente ha estado pidiendo mal cuando tiene necesidad económica. Porque la manera correcta de atraer la riqueza a mi vida es adorando a Dios, es buscando el rostro de Dios, es humillándome delante de Dios. Cuando tú te humilles delante de Dios, cuando atravieses ese proceso que hoy estás atravesando con 100 puntos, entonces Dios te va a mandar honor y riqueza, provisión en sobreabundancia. Qué tremendo es Dios, mire, hermano. Con este quiero cerrar. Otro fruto, producto de la humillación, es el arrepentimiento y el perdón. Solamente esto me deja claro que saben perdonar los humildes. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y con esto quiero ir cerrando. Por favor, los hermanos que me van a ayudar a ministrar la cena del Señor, tal vez se pueden empezar a preparar, si fueran tan amables, que yo creo que hoy sí tenemos que venir al altar muchos, amados hermanos. Voy primas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7, 14. Santo es la misericordia, hermano. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos nos declaramos pueblo? Si tú te humillares, voy a trasladarlo. Ya sabe que yo voy primas, ¿verdad? No es para usted la prédica, es para mí y después para usted. Si nos humilláramos nosotros, su pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. En esta casa invocamos el nombre del Señor. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué produce esa humillación? Entonces yo oiré, despierte el oído del Señor desde los cielos. Perdón, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que ser un hombre que arrebata el arrepentimiento y el perdón va sobre los humildes.
La humillación y el arrepentimiento ante Dios producen perdón y restauración. En mi vida, y hemos aprendido a la luz de la palabra, que nadie da lo que no tiene. Entonces, cuando yo soy un hombre que aprende a humillarse delante de Dios y aceptar los procesos de trato de humillación de Dios en mi vida, una de las cosas que atraigo sobre mí es el perdón y la restauración. Y no solamente el perdón y la restauración en mí, sino la capacidad de dar perdón. Mire, le puedo hacer una pregunta. Pues no vaya a levantar la mano, porque si no, pues definitivamente qué complicado, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de nosotros se nos dificulta perdonar? Somos duros de perdonar, como que fuera película. No levante su mano. El que te ofende, Padre de la gloria, se la llevó contigo hasta el fin de tus días. Yo no voy a perdonar a nadie. La capacidad de recibir el perdón, que esto es bien delicado, hermano. Porque para hablar de arrepentimiento y de perdón, creo que debemos de aprender a partir en el perdón recibido. Porque muchas veces Dios perdona, pero los que somos difíciles de olvidar somos nosotros. Vivimos en nuestra vida con la condición muchas veces de llevar la carga de algo que Dios ya nos perdonó, pero que nosotros mismos no nos perdonamos. Entonces aquí hay una dualidad. El perdón que atraigo hacia mi vida y sintiéndome perdonado y en un arrepentimiento genuino, que el arrepentimiento genuino produce frutos, según el libro de Hebreos. ¿Frutos dignos de qué? Esos son otros. Esos no son ni los frutos del Espíritu ni los frutos de la humillación. Sería bonito estudiar acerca de cuáles son todos los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? El que robaba no robe más. El que se enojaba, porque era uno de los gigantes de Naamán, no se enoje más. Y si te enojas, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Vas caminando correcto, basado en la palabra de Dios. Pero cuando has recibido el perdón de parte de Dios y conoces el concepto del perdón, debes de entender que ese perdón también debes de aprender a trasladarlo a aquellas personas que te ofenden. Por eso yo le preguntaba a usted, ¿a cuánto se nos dificulta perdonar? Duro de perdonar, como que es Bruce Willis, hermano. 4.0, Reloaded. El garrote de acero. ¿Te cuesta perdonar a veces? A mí me cuesta. A la qué vergüenza, pastor. ¿Qué voy a hacer? Me cuesta. Estoy peleando con ello. Pero cuando entiendo el concepto de que Dios me ha perdonado, no tengo ninguna limitante en trasladar lo que he recibido. ¿De qué? De gracia. Porque de gracia doy lo que de gracia recibí. Entonces entiendo que haber atravesado un momento de humillación y un proceso de humildad, llamémosle, va a producir en tu corazón perdón. Mire, ya fui humillado como usted no tiene idea, hermano pastor, que ahora el que me hace lo perdono. Dios te bendiga. Pero si te acaba de hacer barrabasadas, que Dios te bendiga. Pastor, pero mire lo que están diciendo y lo que están haciendo. Que Dios los bendiga. No, ¿quién es? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Montoneros, tráiganme a los escuderos, por favor, agarren garrotes, vamos a poner orden. No. Tú sabes que Dios te ha atravesado por el momento de la humillación, cuando eres fácil de perdonar. Bueno, de plano, el problema produce algidez, pero no guardas el rencor en tu corazón, ni dejas, como dice la Biblia, que el sol se ponga. O sea que el límite de tiempo para un enojo
Pero fíjate tú que ni siquiera 24. Porque dentro de esas 24 horas todavía hay horas de oscuridad. Y el sol se ponga. El sol sale a las 6 de la mañana, más o menos, ¿verdad? No, pastor, aquí dice que a las 5:42 va a salir mañana. A las 6, ese ejemplo. El sol sale a las 6 y se esconde a las 6. En nuestro país, en otros lugares, pues hay países donde ni siquiera se mete el sol, hermano, duermen de día. Esos son otros continentes. Pero que el sol no se ponga sobre tu enojo solo te da 12 horas. Porque el sol sale a las 6 y se esconde a las 6. 6 y 6, 36, ¿verdad? 12 horas. Entonces tú sabes que aprobaste la prueba de la humildad, porque te hagan lo que te hagan, perdonas. ¿Acaso no es la naturaleza de Dios? Pregunto, ¿acaso no es la naturaleza de Dios el perdón? Mano, te perdona a ti, te perdona a ti, te perdona a ti, te perdona a ti, me perdona a mí, te perdona a ti, a todos. Esa es la naturaleza de Dios. Quiere decir que adquiriendo el arrepentimiento en mi vida como producto, amado hermano, de haber sido humillado, estoy permitiendo que la imagen de Dios sea formada en mí. Porque ¿quién es el que más experimenta el perdón hoy por hoy en nuestras vidas? Dios, hermano. Si usted y yo a cada ratito la regamos, estoy seguro. O tal vez usted no, ¿verdad? Pero nosotros los pastores, pues sí, a todo el mundo nos critica y nos juzga. Seguramente nosotros somos un diferente. Quiere decir que en la humillación, la gloria, me acerco a la imagen de la plenitud de Cristo. Por eso Jesús dijo que una de las lecciones a aprender de parte de Él, directa, es la mansedumbre y la humildad. Entonces, ¿por qué a una persona que ha sido humillada es fácil de perdonar? Es decir, es fácil en darse a perdonar. Porque la imagen de Dios está formada en Él. El Padre hasta el día de hoy extiende perdón hacia todos a través del Hijo, Cordero de Dios. Y como Jesús es Dios, hay que aprender de Él. ¿Y cuál es la condición de Jesús? Manso y humilde de corazón. Mire, el reconocimiento de la dependencia. Esto se los voy a dar para que usted, hermano, los apunte y se los lleve y le saque punta en su casa. Ya el otro domingo entramos en otra serie de enseñanzas que necesito trasladarles. Son nuevas que Dios me ha dado. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, mire, su camino. El que ha sido humillado debe de entender y aprender que toda decisión es. Por eso es que cuando uno ha atravesado el momento de la humillación, aprende. Es que en esos procesos se aprende. ¿Aprende a qué, amado hermano pastor? A reconocer que yo no voy a tomar decisiones si no primeramente le consulto a Dios. Toda decisión que tomes, consulta la guianza del Espíritu Santo primeramente. Y si todavía tienes un poco bifurcada la voz del Espíritu y no logras, porque estás en el proceso de aprender, consulta al representante de Dios terrenamente, al delegado de Dios sobre tu vida, tu pastor. Y ahí vas a poder ir avanzando. Pero una de las cosas que también son la manifestación de los humildes es el saber que, mire, usted necesita guía de su pastor terreno. Nosotros primeramente necesitamos guía de nuestro pastor celeste. ¿Vas a tomar una decisión? Consúltale a Dios en tu. No, pastor, pues que llevo semanas orándole a Dios y no me responde. Bueno, ve y busca a tu pastor. Pregúntale a tu pastor. ¿Por qué? Porque otro de los frutos de los humildes es el reconocimiento de que dependes de Dios. ¿Cuántos reconocemos que dependemos de Dios en esta casa? Si tú no reconoces que dependes de Dios, te voy a invitar a que pases adelante y te voy a presentar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador.
Porque lo primero que tenemos que reconocer es la necesidad de la salvación. Contentamiento de Dios es otro fruto. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes. ¿Con qué? Con lo que le decía anteriormente. La salvación es una dádiva de parte de Dios. Mire, para recibir al Señor Jesús en tu corazón, la manera correcta es humillarte y reconocer que las cosas no están caminando bien y que necesitas una guianza de parte de Dios. En ese proceso de humillación, al acercarme al altar del Señor, donde hay un siervo presentando el mensaje de la salvación, tú sabes que Dios se contenta de tu vida, porque eso es un fruto que viene como producto de un hombre humilde. Mire todo lo que produce la humildad. Embellecer, hermoseará. Esa palabra hermoseará es esta palabra paar. Y el hermoseamiento o el contentamiento viene como un producto de... ¿Cuándo se sacude un árbol? Cuando tiene fruto. Yo no sé si usted ha visto un video que sale ahí en la internet, donde pasan unos carritos como que son de golf y extienden una red grandísima y abrazan un árbol que está topado de frutos, y el carrito solo le hace así, y todo el fruterío cae sobre eso, lo juntan pues y son árboles cargados, que para que podamos disfrutar de su fruto necesitan ser zarandeados. Es cuando Dios te lleva al proceso de la humillación, está buscando fruto. ¿Alguien está pasando algún proceso difícil el día de hoy? Levánteme su mano, por favor. El Señor está buscando un dulce fruto en ti. Seguramente si te está haciendo atravesar un momento difícil, es porque Él está buscando algo en ti. Ese contentamiento, mire cómo lo traduce el diccionario Chávez. Golpear las ramas de un árbol de olivo. Qué interesante que le coloca olivo, ¿verdad? ¿De dónde sale la unción? ¿De dónde sale el aceite? El aceite sale del olivo. Y vemos que el aceite de olivo es figura de la unción. ¿Cuántos anhelamos unción en nuestra vida para poderla ministrar? Levante su mano si usted anhela unción. Humíllese delante de Dios. Esa es la fuente. La fuente de la unción viene como producto, Kenny, de que el árbol es zarandeado y es probado. Pero si en medio de la prueba el fruto es dulce, el fruto que Dios se encuentra en ti es dulce, aceite virgen, aceite puro. El hermano está pasando el peor de sus calentones en la vida. Ahí está Dios, así ve. Allá viene una gota de aceite y cae la primera gotita, ¡ping! Y Dios te sigue viendo. La voy a llevar al desierto. Después de este calentón me la llevo al desierto, dijo el Señor. Me voy a llevar al desierto, dijo. Voy a ver qué hay en su corazón. Manso y humilde. Esa es la lección de Jesús. Aprendan de mí, dijo mi dulce Señor. Aprendan de mí que soy manso. Ahora ve usted todos los beneficios que vienen como consecuencia de pasar esos momentos difíciles y adversos. Mire, solamente el humilde acepta corrección y consejo. Solamente el humilde evita andar peleando. El que es peleonero dentro de la iglesia va en su proceso, está aprendiendo humildad.
Pero el que es humilde, la soberbia no sabe de consejos, mas la sabiduría está con los que oyen consejos. Como producto de, hoy le puedo decir con certeza que la humillación es un proceso necesario en cada una de nuestras vidas, porque el Señor anhela la manifestación de estos frutos en medio de cada una de nuestras vidas. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Biblia que la semejanza se perdió como consecuencia de la desobediencia. Yo no puedo decir soy cristiano si soy desobediente a mis padres. No es que yo soy muy espiritual, pero en la calle le gusta humillar personas. En el trabajo le gusta humillar a los empleados.